Agenda Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. En este viernes informal les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda de nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Orlando King. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos nuestros multimedianos y a todos los radioyentes dominicanos. Déjame entrar con estos temas previos. Claro. Tengo aquí que agradecer la invitación del autor del libro La Española Reducida. Es una novela que se pone a circular esta noche en la Biblioteca República Dominicana a las 6 de la tarde. Salón Máximo Avilés Blonda. Es una obra inspirada en las devastaciones de Osorio y su autor es el licenciado Justo Orlando del Orbe Piñe. El prólogo es del doctor José Cilia Gatón y está presentado por el doctor Edilberto Mejía Torres. Le agradecemos muchísimo al autor la invitación, la amable dedicatoria que hizo, y allí estaremos esta tarde, Dios mediante. Es una novela inspirada en las devastaciones de Osorio, que quiere decir el proceso que comenzó a crear las condiciones para que exista el vecino país de Haití. Y las secuelas históricas hasta hoy en Él día. enmarcó dentro de una concepción imaginativa, como lo es una novela, pero con un marco real, que fue las devastaciones de Osorio, lo que fue la etapa precursora de esta situación que se da ahora entre los dos países que cohabitamos en la isla La Española, como dice muy bien el autor, no la Hispaniola, como lo quiere poner Tirso Mejía Ricard en su proyecto de modificación a la Constitución de la República. También queríamos referirnos otra vez, porque el tema lo amerita, a la decisión que anunció la vicepresidenta Milagro Ortiz Bosch respecto de los niños que puedan entrar sin acta de nacimiento a las escuelas. Y decimos que ella, con su presentación emotiva recogida días atrás, dejó muy claro que ella no estaba pensando en los niños dominicanos, ella estaba pensando en los niños haitianos. Y motivó todo en una tesis muy particular que ella tiene de lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano, que nosotros refutamos y que nosotros no aceptamos, de que somos un pueblo prejuiciado por razones raciales. Cuando ella dijo que no se le daba acceso a la educación a los niños negros, como es el caso de los niños haitianos. Entonces yo le pregunté que entonces Peña Gómez, ¿qué era? Blanco, porque siendo hijo de haitiano, y es la razón por la cual era negro, tuvo acceso a la educación primaria y secundaria, nada menos que dentro del periodo de la dictadura de Trujillo, ¿verdad? Y sin embargo pudo dar curso a sus aspiraciones, se educó, llegó a ser maestro en Yaguate, dio varios discursos laudatorios al régimen de Trujillo, que por cierto yo reto a cualquiera que vaya a buscar los míos, y además llegó a tener un título de abogado, de doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya fuera del periodo del régimen de Trujillo, pero tuvo acceso a la educación primaria y secundaria durante el régimen de Trujillo. Entonces, ¿cómo se viene a decir que ahora, en este periodo de la llamada vida democrática de los dominicanos le negamos el acceso a
la educación a los negros, los niños negros. El señor Sillier y el señor Dore también están incluidos dentro de eso, porque ellos son también de los propugnadores y los propiciadores y de los impulsadores de ese tipo de política. Tú estabas hablando de Rubén Sillier y de Carlos Dore. Sí, es cierto. Hay un artículo de Carlos Dore que lo tenemos ahí precisamente para citarlo más adelante. Pero lo que queríamos decir es lo siguiente. Nosotros, como país que buscamos organizarnos con una sociedad civilizada, tenemos unas normas de sociedad civilizada. Que son, usted va a entrar a la escuela, usted se identifica. ¿Quién es usted? Bueno, yo soy fulano de tal, hijo de perencejo de tal, aquí está mi acta de nacimiento. Se supone, desde luego, que eso no lo hace el niño, sino que va acompañado de sus padres o de sus tutores, que llevan la documentación para presentar al niño, para que sea acogido, sea registrado, etc. Eso es una norma de conducta de una sociedad civilizada, que no lo es en Haití, porque en Haití los ciudadanos haitianos no tienen el derecho a que le den obligatoriamente esa documentación, ni ellos están obligados a proveerse de ella. Entonces allí los ciudadanos están indocumentados, con excepción desde luego de la élite. Claro. Esa siempre está en otro, es como si tú vivieras en otro mundo, como efectivamente cuando usted va a Puerto Príncipe, usted mira arriba a la montaña, y allá arriba a partir de Petionville y llegando a Cape Coast vive toda la élite haitiana, en una montaña donde no hace ni el calor ni la pestilencia en que se vive abajo, en la ciudad de Puerto Príncipe. Bueno, pues ellos sí tienen su documentación, pero el pueblo, ese pueblo que hace su necesidad en la calle delante de usted, como lo vi yo en Puerto Príncipe, esos no tienen documentación, pues no tienen comportamiento de sociedad civilizada, no tienen la organización de una sociedad civilizada. Entonces ahora resulta que como producto de ese descuido intencionado en que hemos vivido durante muchos años con respecto a ese problema, y además porque ha habido corrupción de ambos lados, porque se habla de la corrupción de este lado, de que hay una banda de gente que no, la banda existe, pero también tiene su proyección del otro lado. Bueno, pues entonces, como producto de esa situación, ahora tenemos aquí 1,5 millones, sabe Dios cuántos haitianos ilegales en la República Dominicana. Y entonces ahora nos dicen, no, y los hijos de haitianos hay que darle educación, y a esta gente hay que darle ahora documentación. Hay algunos que están pidiendo la nacionalidad. Sí. Es muy cómodo, usted nos manda un fulano indocumentado para acá, para que nosotros entonces, bajo la presión de ONGs financiadas con dinero europeo y de algunos sectores de la Iglesia Católica, entonces nos exijan que los documentemos como dominicanos. Y nosotros no podemos aceptar eso, ni podemos aceptar el chantaje de que se nos diga que nosotros somos prejuiciados y que seguimos el pensamiento de Trujillo. No aceptamos eso. Entonces, lo que se busca ahora con esa medida de la señora vicepresidenta, secretaria de Estado de Educación, es rebajarnos el nivel de sociedad civilizada y convertirnos también, igual que en Haití, una sociedad que no tiene documentación. ¿Para qué? Pues para que entren los haitianos. Para eso es. Que no venga ahora porque están retrocediendo, incluso el mismo presidente está hablando, no, que los niños dominicanos. Ya hablamos de eso y dijimos que hay una organización que se llama Canillitas con Don Bosco, que se dedica a salir a caminar las calles, a recoger los niños que ven que no están en la escuela y que están pidiendo en la calle, para ver cómo, y teniendo contacto con sus padres o con sus tutores, regularizan su situación, los sacan de las calles y los meten en las escuelas. Sin mucha promoción, y mucho programa de televisión. Y eso lo están haciendo voluntaria y silenciosamente ciudadanos dominicanos. La misma gente que a quienes se está caracterizando como prejuiciadas racialmente y con todas esas cosas. Bueno, entonces, ahora quieren decir, no, vamos a quitar esta norma de sociedad organizada y civilizada, vamos a rebajarnos al nivel de la sociedad desorganizada. Entonces, si fuera la intención atender a los niños dominicanos, la pregunta sería únicamente, pero ¿es posible que nosotros nos desorganicemos como sociedad para resolver un problema que puede tener otra solución? Si las autoridades de educación fueran más activas
en cuanto a salir a detectar la situación de esos pobres muchachitos que están en las calles, que no están yendo a las escuelas, como lo está haciendo esta organización que hemos citado, Canillita con Don Bosco? ¿Por qué no lo están haciendo en departamentos o secciones o entidades de la Secretaría de Educación? Podrían estar en eso, como extensionistas de educación, salir, o como les quieran llamar. Pero no, eso lo están haciendo sectores privados. Entonces lo que se plantea no es bajar una norma de organización para dar paso a sectores de nuestra propia sociedad, que sería en el caso de los niños dominicanos, para resolverle su problema. Y podríamos cuestionar, no, mire, eso no está bien hecho, porque si hemos dado ese paso para organizarnos, ¿cómo es que ahora para resolver este problema nos vamos a desorganizar? No vamos a resolver el problema, pero mantengámonos organizados. Pero es que no fue esa la intención. La intención fue meter a los niños haitianos en las escuelas dominicanas. Ahora yo quiero darle esta información que me dio un amable seguidor de este programa. ¿Ustedes saben hasta qué nivel entra la generosidad con que estamos manejando las aspiraciones de los hijos de haitianos en este país? Que hay haitianos en el Conservatorio Nacional de Música. Y muchos. ¿Verdad? Como lo hay en las universidades dominicanas, no solamente en la del Estado. Gratis. Sí, que le estamos subsidiando entonces la educación a nivel universitario. Superior. Sí, la universitaria. Sino que están también concurriendo a las universidades dominicanas los hijos de la élite haitiana. Porque yo los he visto. Para que estemos claros. Entonces, que no vengan a disfrazar la cosa. Y que no vengan a decir, como dice en un artículo que hemos recogido aquí el señor Carlos Dores, que, ¿dónde está el periódico gratis? Periodiquito. Sí. No le diga periodiquito. Perdón. El que sea gratis no le reduce. El condensado. Sí. Aquí dice, Carlos Dores rechaza el terrorismo ideológico. Dice que es falsa la haitianización. Entonces, señores, los haitianos que nosotros vemos en todas partes, hasta en la sopa, No están ahí. es un acto de un ejercicio de imaginación profunda que nosotros hacemos. Y toda la perversión de nuestras costumbres, la invasión del mercado de trabajo de los pintores, los que vendían antes obras de arte, aunque rudimentarias, a los turistas, que han sido desplazados en su totalidad por los haitianos. Todo eso es imaginación de nosotros. El desplazamiento masivo que ha habido de mano de obra dominicana en la industria de la construcción también es imaginación de nosotros. Y es imaginación de nosotros que agarraron a un haitiano en Sosúa y no han vuelto a hablar más de eso, porque le estalló una granada que estaban colocando y hubo un herido, y eso salió una sola vez en la prensa y no han vuelto a mencionar eso. Como no se ha vuelto a mencionar más nunca aquel caso de un chofer, hace ya varios años de esto, que lo pararon en la cumbre, en la carretera Duarte, y él tenía una pistola que tenía permiso, pero tenía una ametralladora también en la cabina del camión, de la patana, era un camión de esos grandes. Y cuando fue cuestionado por el destacamento que estaba allí en la cumbre, él dijo, se le acabo de comprar la ametralladora a un haitiano que está allí atrás con un saco de ametralladora de armas, como si fuera yuca. Eso salió en el periódico, yo lo tengo guardado en mis archivos. Es decir, eso es lo que está representando para la nación dominicana la crisis del vecino país, que hay que decir que es culpa en gran medida de los Estados Unidos de América y de la irresponsabilidad de sus gobiernos, porque en aras de reponer la democracia vinieron a poner otra vez a este dictadorzuelo que se llama Jean-Bertrand Aristide en el poder. Y este señor ha desatado lo que era previsible que desatara. Hay un terror total en las calles de Puerto Príncipe. Y no hay fórmula posible de avenencia con la oposición, que no lo puede soportar como gobernante.
Pero eso fue lo que sembraron, y que para reponer la democracia, y nosotros decíamos, ¿y qué democracia que están hablando? ¿Y acaso se ha conocido alguna vez en Haití la democracia? Entonces, eso era sencillamente un absurdo, algo que comenzó mal y terminó peor. Ahí las consecuencias las pagamos nosotros. No lo podemos aceptar. Entonces, que no venga, con el mayor respeto se lo decimos, el señor presidente, nuestro amigo Hipólito Mejía, ni a Milagros Ortiz Bosch, a querer decirnos, después de haber dicho que este país no se podía echar encima ese muerto, para ser textual con las expresiones del propio presidente, y ahora resulta que sí nos lo vamos a echar. No lo podemos echar. Y que no me le den vuelta, porque eso es lo que hay en el fondo. Que nos echemos el asunto encima. Y que como no somos brutos, intuimos que eso tiene que ver con la aspiración del país de conseguir los votos del CARICOM para sentar a quien no sabemos en representación de la República Dominicana en ese foro que se llama Consejo de Nacional, ¿cómo es? Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y uno se pregunta, ¿y qué busca la República Dominicana ahí? ¿Y vale la pena este precio que pagamos nosotros, el pueblo dominicano, nada vale para que se llegue a alcanzar ese asiento en el Consejo de Seguridad, que fue una invención de Leonel Fernández? No. Entonces vamos a revisar eso. Presidente, así como la solución del gas licuado del petróleo fue echar hacia atrás, la solución de este problema es echar hacia atrás eso, para que no se profundice en otros problemas que entonces pueden salirse de control. No, y estos todavía son más peligrosos. Tengo que citar además en este mismo tema la carta de Manuel Núñez a Milagros Ortiz Bosch, que hay que leerla, es muy extensa. Manuel Núñez es un hombre negro, igual que lo fue José Francisco Peña Gómez, y como lo es su hermano todavía vivo, Domingo Peña Gómez. Pero Manuel Núñez, que es un intelectual, le escribe a Milagros Ortiz Bosch y le hace reflexiones sobre este tema. Y por último tengo que comentar la cita que se hace en el periódico Última Hora ayer tarde de las expresiones del cardenal, que no quiso comentar la decisión de educación. Eso... Esa forma, ¿no? El cardenal, ayer habíamos dicho que íbamos a esperar, que le dábamos el beneficio de la duda al cardenal, que dudábamos muchísimo que el cardenal hubiera dado curso a esa solicitud. Y dice aquí, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez declinó referirse hoy a la decisión de la Secretaría de Educación de permitir la inscripción en las escuelas de niños que no posean acta de nacimiento, incluyendo los hijos de extranjeros residentes en el país. El prelado católico dijo que es una de las tantas cosas que ocurren aquí que no se entienden. Oigan bien, dice el cardenal, refiriéndose a una decisión que se supone que él pidió, porque se le ha atribuido a él, y dice que es una de las tantas cosas que ocurren aquí que no se entienden. Entonces, él se desligó de eso, ¿no? Se desvinculó. Pero en fin, adelante con las decisiones, dijo López Rodríguez. El arzobispo dijo que prefiere no hablar más de esas cosas, señalando que ha opinado tanto que cada día hay muchos hechos nuevos. Pero queremos pedirle respetuosamente también al cardenal, al amigo López Rodríguez, que le diga al pueblo dominicano si eso fue verdad, que él lo solicitó, o si no fue verdad. El país lo necesita, su eminencia. Dígale al país la verdad. Entonces vamos a pasar al último tema de los asuntos previos, que es lo de Alvarito Albelo. Se ha armado un escarceo muy grande con la suspensión del programa de Alvarito Albelo. La verdad es que hay situaciones muy ambiguas y sospechosas rodeando esta decisión. Y nosotros no conocemos las causas ni escuchamos los programas de Alvarito Albelo. Sabemos que incluso él ha sido crítico de las posiciones de Unión Nacionalista en una forma muy envuelta.
Pero no se trata de eso, sino de que no se esté atropellando, no se esté intentando atropellar el derecho a la información o a la libre opinión. Con el respeto a la ley, desde luego que se entienda, porque hay que respetar la ley como estamos obligados a hacerlo nosotros y está obligado a hacerlo el señor presidente de la República o cualquier otro funcionario de la rama ejecutiva, legislativa, judicial o de la que sea del Estado Dominicano. Porque eso es vivir en una sociedad civilizada. Lo otro es otra cosa. Y democrática. Adelante entonces. Bien, vamos a continuar con nuestra agenda nacional de hoy. Tiene un titular muy bueno. Dice que titulares de ayer tarde, hoy viernes. En lo que respecta al ámbito de política nacional, el periódico hoy dice que Leonel afirma que la capitalización fue un asunto coyuntural. Yo creo que el tanto viajar... Sí, como que le han puesto como medio loco. No. Yo creo que no ha desarrollado el sentido del humor, porque yo imagino que esto fue... Un chiste. Sí, un chiste. Bueno. Sí, no se puede tomar de ninguna otra manera. Desde luego, él está en su euforia de su... ¿Cómo que se llama eso? Fundación Global Democracia y Desarrollo, ¿verdad? Aquí está el señor Leonel Fernández en medio de... Aquí está esta foto de un evento que se llama Neopopulismo en América Latina, fantasía o realidad. El neopopulismo se supone que es la reacción que se está produciendo a nivel hemisférico contra el entreguismo del neoliberalismo. ¿Verdad? Entonces, él que fue el propulsor del neoliberalismo aquí, dice que eso fue una cuestión coyuntural. Mire lo que dice este señor, este Turpen. Eso no fue con un criterio filosófico o ideológico, eso es para explicar por qué un gobierno del PLD, el partido de Juan Bosch, fue capaz de hacer ese acto de entreguismo y de atentado contra el interés nacional. Y dice, no, pues eso no fue con un criterio filosófico ideológico, sino de orden práctico. Ajá, el pragmatismo sobre todo lo demás. El pragmatismo por encima de todo, ¿verdad? Para solucionar un problema, precisó Fernández. Presumimos que como algunos combinaron esa caracterización de empresas públicas con el hecho de que el gobierno anterior que él presidió también repartía fundas en el plan social de la presidencia, había encontrado la idea de que era neopopulista y neoliberal al mismo tiempo, pero ni una cosa ni la otra. Sino todo lo contrario. Entonces, él dice aquí, esas empresas no funcionaban, por lo que tenía que ser sustituido por un modelo que le diera a esas empresas sentido de eficacia que permitiera rentabilidad que ya no se lograba en el modelo anterior. Óigame una cosa. Usted va a unas elecciones, usted es elegido por un pueblo como el pueblo dominicano, que es un pueblo del tercer mundo, para que resuelva los problemas. Y cuando usted llega, usted dice, estos problemas no tienen solución. ¿Cómo que no tienen solución? Pues usted dijo que tenían solución. Es más, hasta llegaron a dar el plazo de meses para resolver, por ejemplo, el caso de la capitalización de la CD. Estuvo precedida de afirmaciones rotundas de que ellos resolvían en 3 meses. Había dicho ese problema. Ese problema. Oye, entonces usted llega y fracasa rotundamente como fracasó Temito Clemontá en la CDE. Que lo sustituye entonces Radamés Segura, que fue quien debieron haber nombrado desde el principio ahí. Porque quizás Radamés Segura, que al principio estaba negado con la capitalización, hubiera podido parar eso. Frenar eso, sí. Pero ya hemos dicho que Radamés fue obligado a capitular, ¿no?, de las presiones que le hicieron. Y él capituló para quedarse en el cargo. Error garrafal. Pues bien, esta gente que sube al poder entonces dicen, no hay solución. La única solución es que salgamos todo esto porque nosotros no podemos resolver. Entonces ustedes están haciendo un reconocimiento de incapacidad. Simplemente. Vamos a ver qué más tenemos. Bien, continuamos entonces con los titulares que se refieren a este ámbito también de política nacional en el siglo. Dice, Alburquerque quiere reforma de consenso. Agripino Núñez, presidente del Senado, sí. No la presidenta de la Cámara de Diputados, podría ser cierto cualquiera de los dos.
Agripino Núñez pide al PRD reconsiderar su retiro. Pero debo decir que Atuey ha confirmado. Sí, hoy que mismo en la sí, mañana. sí. El Listín Diario dice que seguirán los trabajos de la comisión que estudia la reforma constitucional, es decir, no se va a detener porque el PRD se haya retirado, sino ellos continuarán trabajando. La ex primera dama René Clan de Viuda Guzmán dice la democracia está en peligro. Yo quisiera hacer ahora mismo, rememorar otra advertencia que doña René hizo al presidente Mejía cuando se instaló el gobierno y comenzaron las designaciones. Ella le dijo: presidente, tenga mucho cuidado con a quien usted designa. ¿Recuerda eso? Sí, amigo? absolutamente. Bueno, Es sencillamente queríamos recordar que doña René le advirtió al presidente que tuviera cuidado a quien él designaba sobre él. Ella conoce bien bastante sobre cada Quizás uno se de- debe recordar con pena de su corazón el error que cometió Sí, su propio esposo. Diario Libre titula entonces: otra reforma de Rosado se debatirá en la UAS. Revisarán la expulsión de Balaguer. Porque Sí, le eso entregaron unos libros Sí. que le fueron enviados por el doctor Balaguer y se los entregó Osvaldo Leger. Entonces Rosado se ha pronunciado en ese sentido. Se le olvidó la historia. Digo yo, que es mi apreciación, arquitecto. Dice: un acto sorpresivo para la UAS. Miguel Rosado bendijo a Joaquín Balaguer y le deseó larga vida. Más. La época de la Guerra Fría ha terminado y debe terminar también para la universidad con la inserción de todas las ideologías en su seno, dijo Rosado. ¿Cuál es la ideología del doctor Balaguer? Yo no entiendo, ¿no? Y que él le atribuye la conducta del doctor Balaguer en el ejercicio de sus dictaduras que tuvo en el periodo dictatorial a la Guerra Fría. Y no es así. Es que Perdón. Sí, él condiciona No. que existía la Guerra Fría y por eso Balaguer actuaba de esa manera. Pero es verdad. Acuérdate que Los Incontrolables, una etiqueta que Balaguer le puso a los agentes de la CIA que operaban aquí en territorio dominicano, los extranjeros y los nacionales, Sí. que estaban De acuerdo. liquidando a todos los que estaban del otro lado, los combatientes constitucionalistas, los militantes de izquierda, toda esa gente. Había una guerra aquí. Y Eso entonces es el correcto. doctor estaba mirando para otro lado y decía: estos son unos incontrolables. Estaban matando gente en la calle, qué sé yo. Y él decía: son fuerzas incontrolables. Bueno, Eso no lo exime de la responsabilidad. no, que tenía. pero es una realidad. Porque hay Es que una decir, realidad, claro. hay que decir que aquí hay muertos que son muertos de esa Guerra Fría, de la CIA con la izquierda. Estamos de continental. acuerdo, Como estamos lo de acuerdo. hubo en todos los En países. de todo el América Latina, continente, ¿verdad? sí, así fue. Y para que vayamos desmentificando ciertas cosas. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del doctor Balaguer? Que con su estilo, él condonó eso. Él dijo: yo no voy a mirar para allá, esas son fuerzas incontrolables, y las dejó actuar. Y así se produjo toda esa etapa que siguió al conflicto primero interno de la República Dominicana, que devino en guerra patria cuando fuimos invadidos. Pero todavía se supera esa etapa que estamos viendo ahora de la Guerra Fría. Y vuelve el doctor Balaguer al poder. Y el doctor Balaguer vuelve a incurrir exactamente en lo mismo. ¿O es que lo de Narciso González se nos ha olvidado? No, porque lo que pasa es que los mecanismos ya eran los mismos. Las motivaciones, estaban viciados Las ya. motivaciones eran otras. Eran diferentes, pero Sí. las estructuras estaban ahí. Claro, y funcionaban solamente con ese espíritu. Bueno, pero fíjate bien, porque yo lo que estoy aquí refiriéndome es si había Sí, era Guerra una- Fría o era no. verdad, era verdad. Los era primeros verdad, 12 años estaban Era verdad. enmarcados en la Guerra Eso es Fría, correcto. ¿verdad? El Sí. doctor Balaguer vino a eso, a él lo trajeron los norteamericanos sí. a tomar el poder. Eso siempre fue la fórmula política del trujillismo sin Trujillo, que incluso le había sido impuesta a los conspirados para matar a Trujillo. Tenían esa consigna: hay que mantener a Sí, hay Balaguer. que mantener eso, sí, esa estructura. Yo tengo todos los testimonios escritos, los he ido Pero- recopilando, de que la fórmula era dejar a Balaguer. Ahora Balaguer vuelve, después que fue sacado del poder, porque hubo un grupo de la política dominicana, que fue Unión Cívica, que se le levantó junto con el 14 y lo obligó a asilarse. Pero volvió.
y volvió al poder. Entonces fue cuando ejerció esa. Y vino, óigame bien, ¿cuál fue la base política del regreso de Balaguer al poder en el año 1966? Los norteamericanos, y eso está documentado en el último libro que puso a circular Bernardo Vega, le impusieron a Balaguer la alianza con Unión Cívica y con el sector del 30 de mayo. Y al 30 de mayo y a Unión Cívica le impusieron la alianza con Balaguer. Sí. Tenemos que hacer paréntesis. Sí, porque yo quiero el volver compromiso. con una intervencioncita sobre este aspecto. Estábamos con el asunto Sí. del reconocimiento a Balaguer de parte del rector universitario. Y antes de que tú hagas tu intervención, yo quería recordarle, él dice aquí, consideró, bueno, después que dijo, dice, el rector defendió la presencia de las obras de Balaguer en la UAS y se declaró opuesto a toda persecución ideológica. Yo insisto que las obras de Balaguer no representan ningún conflicto ideológico en la universidad. Consideró que ha llegado el momento de revalorar la separación de Balaguer y otros como Moncito Báez. Ahora yo quiero decirle a Rosado, es cierto, pero Moncito Báez no fue separado de la UAS con Balaguer. El que fue separado de la UAS con Balaguer es este que está aquí. Para que lo sepa la juventud reformista y toda esa gente que no conoce historia. Cuando sacaron a Balaguer de la universidad, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el único trujillista que apareció fue Leopoldo Espaillat Nanita. Alias yo. No fue el profesor Moncito Báez, mi querido profesor. No, él se quedó como se quedó José Antonio Caro Álvarez, como se quedó todo el profesorado que eran los contratistas de Trujillo. Pero el único trujillista que apareció fui yo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ya había un grupo que estaba dispuesto a dar la voltereta y quedarse en el poder, cumpliendo con el designio del modelo aprobado por el Departamento de Estado. Trujillismo sin Trujillo. Y en ese momento también sin Balaguer, porque Unión Cívica estaba en eso. Como Unión Cívica y yo no nos hemos llevado nunca, no nos llevamos en aquella época, porque se veía como el ariete político de la voluntad norteamericana. Bueno, pues yo no entré en la asociación de profesores que se estaba fundando y que encabezaba José Antonio Caro Álvarez, para que estemos claros de que no era una sociedad antitrujillista. Y entonces, como yo no quise entrar en la asociación, el único expulsado, suspendido de la facultad fui yo. Ahora, después de la guerra, con el Movimiento Renovador, yo volví a la universidad. Y fui vicedecano de la facultad. Y fui el jefe de la cátedra. Y tengo además otra credencial que no tiene ninguno de los que en ese momento fueron expulsados y de los que luego salió. El profesor Moncito Báez fue sacado de la universidad siendo rector en esa etapa posterior a la guerra de abril del Movimiento Renovador. Y yo entré después que ya lo habían sacado. Yo no hubiera participado de eso. Pero yo fui en aquella etapa voluntaria de ir a trabajar en la universidad. Y entonces después se nos incorporó y se nos reconoció nuestra condición de profesor titular, que la teníamos desde el año 1970, no, del año 1958, profesor titular de la universidad. Entonces, pero tengo otra credencial que para mí es de una enorme satisfacción. Yo soy miembro de la Fundación Testimonio, que son precisamente los que verdaderamente pasaron por la prueba última, ¿no? Algunos de su vida y otros de la sanidad de su cuerpo y otros hasta de su mente, de las ergástulas del régimen de Trujillo. Y ellos tuvieron
la condescendencia de invitarme a participar de la fundación. Para mí es un orgullo pertenecer a la Fundación Testimonio. Entonces eso me da una tranquilidad de espíritu muy grande. Cuando hablan de los trujillistas, yo me río. Me río. Yo quiero, algún día le voy a traer quiénes fueron los que firmaron la suspensión mía, junto con la del doctor Balaguer. Pero le quiero hacer esta corrección hoy a Rosado, que está ubicando en el tiempo a Monsito Báez y a Balaguer. No fue Monsito Báez. El único profesor de la universidad, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, suspendido con Balaguer, fue este que está aquí. Y yo quería acotar también, más bien señalar, que tratar de justificar con la Guerra Fría la forma en cómo implementó Balaguer la persecución en todo particularmente su régimen de los 12 años contra las fuerzas de la izquierda y contra los dominicanos inclusive de pensamiento moderado. No es. En otra oportunidad te voy a contar una carrerita que me dieron en el Cementerio Nacional. Ahí está. Es decir, que hay testimonios vivientes de que eso fue así. Porque era un exceso que él propiciaba y auspiciaba. Yo no diría que él fue el que lo implementó, que lo planeó. No. Pero él sí lo propiciaba. Entonces, no hay justificación, rector Rosado, para tratar de amainar la culpabilidad de Balaguer en ese proceso, diciendo que obedecía a la Guerra Fría. El señor Antonio Guzmán Fernández y su gobierno ascendieron al poder en la Guerra Fría e hizo todo lo contrario e implementó la política totalmente contraria, 180 grados de diferencia, a la que Balaguer había implementado. Pero además, permitió la entrada de los exiliados, permitió el ejercicio de la divergencia política. Y sacó a los presos políticos. Pero además, Antonio Guzmán... Y no asesinó a nadie. Le fue ofrecida la primera magistratura de la Nación antes de que García Godoy, con la condición de que permitiera la persecución de la izquierda, y él no lo aceptó, y por esa razón él no fue presidente provisional. Durante la guerra fue García Godoy. Entonces, Antonio Guzmán fue coherente con una conducta. Él no se dispuso a plegarse a esa persecución. Eso le costó no subir al poder en la presidencia provisional. Y cuando fue al poder ya por la voluntad del pueblo, mantuvo la misma posición. Eso lo hace la gente que tiene seriedad de propósito. Y para terminar, doctor Rosado, no hay esa justificación, ya hemos demostrado, pero le vamos a dar otro elemento adicional. Balaguer regresa al poder tiempos después, durante su periodo de los 10 años. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo mismo. No con la misma intensidad, pero las conductas eran exactamente. No, es que era la misma estructura. Las mismas personas. Pero entonces se movía por otras razones. En este caso ya perseguían a los que estaban contra Balaguer. Exactamente. Que en la otra vez mezclaban una cosa con la otra. Exactamente. Se iban manso con cimarrón. Entonces Narciso González está ahora, ahí. Vamos a leer rápidamente antes de dar paso a las llamadas porque esto es una cosa realmente espeluznante. En Los Minas violan y asesinan niñas de 6 años. Sí, clima social. Hayan violada y muerta una de 31 niñas. Óiganme bien. 31 niñas que han desaparecido desde mayo a la fecha en Santo Domingo. Y entonces no quieren que este país esté preocupado por la violencia y el desorden y la anarquía en que estamos. Oye, ¿esto cómo se llama? Pues de mayo acá, si incluimos el mes de mayo completo, son 2 meses. Sí. Es decir, que cada 2 días desaparecía una niña. Y aparece una muerta ahora. Miren, yo tengo la convicción de que aquí el clima social está siendo condicionado a la política. Que no me vengan a hablar de que esto es una situación de descomposición, de que la economía, no. Esto se está manejando desde el lado de la política. Y aquí dice también que los secuestros preocupan al presidente. Bueno, pues claro que le tienen que preocupar. Bueno, sigue. Enfrentamientos dejan heridos y detenidos en las Brisas del Este. Bien. El Siglo titula Desconocido tiroteo. No, espérate, no le pasé tan rápido así. Enfrentamientos dejan heridos y detenidos en Brisas del Este. Eso es un barrio de la capital ayer tarde, la noticia de ayer tarde.
no, ayer tarde no, de hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Pero ocurrió ayer. Enfrentamientos en un sector que se llama... O sea que día por día hay un sector de la capital Que se prenden. que se prende, ¿verdad? Sí. Y oigan esto otro, léete lo otro Ajá. que viene. Desconocidos tirotean casa de juez que investiga el caso de bienes nacionales. Ustedes están oyendo, Es un ganterismo. ¿eh? Y Es entonces, parecido. óigame bien, qué es lo que es delicado del asunto de bienes nacionales. El que era administrador de bienes nacionales está trancado, todavía, Víctor Tío. Pero Víctor Tío dijo que había gente de Palacio metido en el negocio ese, del cual entonces él está acusado. Ujú. Entonces, ¿quién está tiroteando a quién? Bueno. En el Nacional dice, Hipólito sugiere que empresarios no se dejen secuestrar. Esa es una sugerencia muy buena. Sí, y termina lo otro que Y sigue. termina que que dice, última hora dice, horror, perro devora a una anciana. Eso fue en un barrio aquí, céntrico de la capital. Creo que fue en la cercanía de San Carlos, me parece que fue. Porque un perro de esos realengos A lo mejor con rabia y todo eso. no, y que lo sometieron a prueba y no estaba enfermo el ¿Y perro. cómo Pero- reaccionó así? Y sí, en San Carlos, en la calle Enriquillo número 11 de San Carlos, en la capital, Inocente. fue encontrada muerta el pasado domingo en el piso de la cocina de su casa. Una nieta la encontró tirada en el piso, el cadáver de su abuelo, con la cara y la garganta destrozada. El perro que aún se encontraba sobre el cadáver lamiendo la garganta de la anciana le había comido ya la lengua, los labios y la nariz. Óigame. Eso solamente que haya perros de lengua en la calle indica que la Secretaría de Salud Pública tampoco está en lo suyo, porque eso está prohibido. Es a la Secretaría de Salud Pública que le toca recoger a esos perros de lengua y disponer de ellos por el riesgo que representan. Pero aquí no se está cumpliendo nada, nadie está en nada porque todo el mundo está en otra cosa. En otra cosa. El secretario de Salud Pública de los aspirantes a la presidencia de la República en el próximo periodo. Así señor. que él está, el amigo José Rodríguez Solleville, atendiendo Eso su cartón. ¿Verdad? Bien. Al ámbito de la corrupción pasamos ahora. Rápidamente, Sí, para que veamos rápidamente, la el llamada. periódico hoy dice Departamento Anticorrupción. Funcionarios de drogas abusan de su autoridad. Y es verdad. Pero el presidente Mejía asumió ayer la responsabilidad de la distribución de los vehículos. No son solo vehículos. Sí, son vehículos y casas. Y propiedades valiosas. Sí, eso, señor presidente. No, intolerable. Usted no puede, no, y lo que es inaceptable es la razón que dio él. Él dijo que como otros gobiernos lo hacían, entonces él dispuso que lo hicieran. Presidente, yo recuerdo haber tenido un problema con el amigo de entonces, José Francisco Peña Gómez, cuando estábamos juntos en el PRD. Y estábamos precisamente discutiendo la situación de lo que se estaba haciendo en el gobierno. Pero que el gobierno, con el gobierno de Balaguer lo hacía. Y yo dije, pero es que a nosotros no nos luce. Al PRD no nos luce hacer lo que hacían los reformistas en el gobierno de Balaguer. Pues tuve yo que decir. Porque nosotros no podemos justificarnos en lo que decía o hacía el otro. Nosotros somos otra cosa. Por eso nos Y se nos ha escogido y se nos ha elegido y se nos ha puesto en las manos enfrentar todo lo que se hacía para no seguirlo haciendo, no para seguirlo haciendo. Entonces, si algo se les reprocha a esta gestión del presidente Hipólito Mejía, es que nos está dando más de lo mismo, como decía el coronel Chávez allá en Venezuela. Por no ajustarle cuentas a lo que pasó y por seguir haciendo lo mismo de la gente que se fue. Ese es el problema. Sí, eso es a todas luces inmoral e ilegal, señor presidente. Vamos a pasar también ahora a una denuncia que hizo en el Listín Diario, está titulada el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, General Soto Jiménez, que denunció robos en el Hospital de las Fuerzas Armadas, Eso en fue gobierno en el del gobierno PLD. PLD. Sí. Bueno, rápidamente, Carlos Andrés Pérez dice que es un hombre sin dinero. Eso se lo va a creer él. Y vamos a terminar ahí para llamar, a darle paso a las llamadas antes de que se nos vaya el tiempo. Muy bien. Por favor. Buenos días, Muy buenos días.
y también a Roger. Fíjese, Muy buenas. si no tengo mal entendido, el perro era propiedad de la misma familia de la señora, lamentablemente, y que la señora supuestamente, según escuché, y que a veces como que maltrataba al perro, no sé, y entonces le dio un mareo y parece que al caerse se golpeó, entonces brotó sangre y allí pues el perro lamentablemente se dio banquete. Pero mi pregunta es la siguiente, arquitecto, yo quiero saber algo acerca de este hecho histórico del cual usted formó parte, y es que escuché al señor Claudio Camaño decir que el coronel Camaño como que tenía un mal concepto acerca del señor Estrella, el señor Molina Ureña, y que siendo él mayor, como estando a cargo de la fortaleza Osama, él le preguntó como en última instancia, ¿qué hacemos con este señor? Y como que las cosas que le digo acerca de él no eran como muy santas, muy buenas. ¿Qué tiene usted que decirme respecto a ese hecho histórico? Bueno, mira, en primer lugar, Claudio Camaño habla de muchas cosas de las cuales él no sabe. Y yo tengo autoridad para decírselo porque quien metió a Francis Camaño en el movimiento fui yo. Este que está aquí. Fui delegado precisamente por Molina, que era la cabeza civil del movimiento, mientras la cabeza militar, que no estaba en el país, era Rafael Tomás Fernández Domínguez, y su representante en el país, que quedó organizando la parte militar, fue el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez. Y yo era la persona que Molina enviaba a verse con Hernando Ramírez y con Camaño para llevarlos a un acuerdo de participación del coronel Camaño, que tenía el rango de coronel full, y se necesitaba y se deseaba su participación en el movimiento. Entonces yo puedo hablar de todo lo que pasó y puedo hablar también de lo que sucedió el 27 de abril en la tarde, cuando después de haber ido los militares constitucionalistas en la mañana del 27 a la embajada por su cuenta y sin la autorización de Molina y sin el conocimiento de Molina, y fueron a buscar la intermediación de la embajada de Estados Unidos con un loable propósito, que era detener el bombardeo de la población. Pero tenían que darse cuenta los militares constitucionalistas que fueron allí, y allí no estaba Monte Agache. No, no estaba, él mismo lo dijo. No, no estaba Monte Agache, y que yo sepa tampoco estaba la Chapel Díaz, pero estaba Camaño. Y fueron a buscar la intermediación de la embajada para detener el bombardeo. Pero tenía que entender que eso implicaba una rendición, porque toda la operación de San Isidro se estaba dirigiendo desde la oficina de los agregados militares de los Estados Unidos. Y ahí fue donde ellos fueron en la mañana. Y el embajador norteamericano no estaba en el país. Y entonces en la tarde ellos volvieron también sin el conocimiento y sin la autorización de Molina Ureña. Y estando en la embajada, y eso está recogido en varios libros, no está escrito por dominicanos, sino por norteamericanos. Incluso uno de ellos sí está escrito por un dominicano, que es Víctor Grimaldi, pero él lo que hace es que reproduce los documentos de los archivos del Departamento de Estado, donde está cronológicamente registrado todo lo que pasó y donde está registrada la visita de ese grupo de oficiales dominicanos a la embajada en la mañana del 27, en la tarde del 27, y se decide entonces que no se podía resolver nada sin Molina, que estaba en Palacio, donde yo estaba al lado de él, aguantando las híbridas del bombardeo, no solamente de la aviación, sino de la Marina entonces. Y allá fueron a buscar a Molina y a nosotros, para que saliéramos de Palacio a entrevistarnos con el embajador que acababa de llegar. Y cuando Molina le dijo que no, entonces yo llamé por teléfono a Camaño desde Palacio, y estaba en la embajada, Yo lo llamé a la embajada y él estaba ahí. Y le dije lo que Molina había dicho. Y me dijo, yo estoy de acuerdo, pero esta gente dice que es peligroso ir a debatir esto en el Palacio. Y yo le dije, bueno, si es peligroso para nosotros, que sea peligroso para todo el mundo. Me quedo en el teléfono. Me dice, sí, yo estoy de acuerdo. Y me deja en el teléfono. Cuando yo veo que pasa un tiempo prudente y bajo del piso principal del Palacio al primer nivel, encuentro a Camaño, que había venido a buscar a Molina. Y Camaño era el jefe de las fuerzas constitucionalistas. Entonces yo pregunto, ¿cómo le van a poner responsabilidad a Molina Ureña, que era el presidente civil del movimiento, si su jefe militar va inconsultamente a la embajada de los Estados Unidos a buscar la mediación de la embajada, y además lo viene a buscar a Palacio y le dice, no, vamos allá a la embajada a ver al embajador? Esa fue la historia,
Y yo, amigo de Francis, que lloré cuando lo vi con un balazo en la cabeza, ahí muerto, cuando lo mataron, que vino como guerrillero, tengo que decir la verdad, porque no voy a hablar a distorsionar la historia para favorecer ni a los amigos ni al pariente que fue Molina. Esta es la verdad objetiva y estoy dispuesto a buscar los libros y a debatir esto con quien sea en el escenario que quieran, con toda la documentación histórica. Esta es la verdad de lo que aconteció en abril. Y a Claudio Camaño que sea más respetuoso de la verdad histórica. Creo que se nos acabó el tiempo ya. Bueno, tenemos que despedirnos por esta semana. Volveremos el lunes próximo con nuevas ediciones de su programa Agenda Nacional. Les saludo.